Bueno, hemos brincado hasta capítulo 17, pero todavía estamos considerando lo mismo, cómo Cristo, Jesús, resucitado y ascendido, edificó su iglesia, cómo extendió su iglesia. Edificó su iglesia por la palabra proclamada y el poder del Espíritu. Y así es todavía como Cristo está edificando su iglesia hoy. Por supuesto, no hemos saltado aquí muchos capítulos, y en los primeros capítulos Lucas nota cómo el Evangelio venció la oposición de los líderes religiosos. Eso lo vimos ahí comenzando el capítulo 4. El principal instrumento humano fue el apóstol Pedro, pero en este capítulo es el apóstol Pablo. Y en estos versículos que ha leído el hermano 1 a 15, Lucas registra brevemente el ministerio de Pablo en Tesalónica y Berea. Ambos relatos nos dan una idea de cómo enseñar la palabra y recibir la palabra. Cómo enseñar la palabra, lo que hizo en Tesalónica, y cómo recibir la palabra, lo que ocurrió en Berea. En este patrón que tenemos aquí de enseñanza y recepción, lo que los llevó a tener la reputación de haber trastornado el mundo. Trastornado el mundo. El significado de este término trastornado es agitar o provocar problemas, alterar. En contextos sociales significaba provocar un levantamiento. Y la pregunta es esta: ¿cómo consiguieron esta reputación ellos? Como los que han trastornado el mundo. ¿De dónde viene esto? Y otra pregunta sería: ¿es esto realmente una estrategia misionera? Trastornar al mundo, ir a las ciudades y crear problemas, dirigir levantamientos y protestas. Bueno, claro que no. No es nuestro llamado. Pero puede ser el resultado. Puede ser el resultado si Dios está con nosotros. Y tal vez no ciudades completas, pero grupos, familias. Este fue el efecto o el impacto en las vidas de los individuos primero y luego tuvo un efecto en los demás. Todo comienza, hermanos, todo comienza con el impacto que el Evangelio tiene en la vida de las personas. Reflejando sobre esta visita a Tesalónica, unos años después, tiempo después, Pablo escribió 1 Tesalonicenses y dijo esto, versículo 9 del capítulo 1, él dijo: os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Qué cambio! Tremendo cambio. El Salmo 19 dice que la palabra de Dios convierte a las personas, los redirige, los restaura y los endereza. Y esto tiene un gran impacto en las relaciones, como tuve con mi familia y el grupo músico. Y a veces pone uno contra otro, incluso en la misma familia. Tal vez eso es la experiencia de algunos de ustedes. El Señor dijo en Mateo 10:35, vine a poner al hombre contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Este es el efecto, de vez en cuando, inevitable de la fe en Jesús. En Juan 3:19-20 dice, y este es el juicio, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean
descubiertas. Y eso ocurre en familias también. La verdad expone los ídolos de las personas. Y esto es lo que hace el Evangelio. La palabra de Dios pone el mundo patas arriba al poner las personas a boca arriba. Al enderecer la vida de una persona, afecta a los otros que están alrededor de ellos. Creer en Jesús llega a esto. ¿Por qué? Porque no es algo que simplemente agregamos a lo que sea que estamos haciendo. La conversión trae transformación. La conversión trae transformación. Y eso va teniendo su efecto. Como dijo Pablo ahí, ellos adoraban a los ídolos y ahora estaban sirviendo al Dios vivo. Es verdad que no todas las conversiones son tan dramáticas. Algunos de ustedes crecieron en un hogar cristiano saludable. Gracias a Dios, damos gracias a Dios por eso. Eso no fue la experiencia mía, pero aún así, te des cuenta o no, tu corazón, si eres un cristiano, tu corazón se volvió y cambió. Y esto no deja de ser un milagro de gracia, aunque no fue tan dramático, digamos. Todavía no deja de ser un milagro de gracia. Lo que tenemos aquí en versículos 1 a 15 es un registro de cómo enseñar la palabra y cómo recibir la palabra. Produce este impacto. El mundo todavía se está trastornando cuando la palabra se predica y llega a cambiar las vidas. Eso es el punto aquí. Entonces reflejemos primero sobre eso, enseñar la palabra, lo que ocurrió en Tesalónica, versículos 1 a 9. Y comienza con Pablo yendo a la sinagoga, ¿verdad? Esta era su costumbre, ¿verdad? Predicar primero a los judíos y luego a los griegos. Romanos 1:16. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación al judío primero y después a los griegos. Este era su punto de contacto natural para él. Él siendo un judío, ¿verdad? Era su punto de contacto, su punto de partida primordial. Antes de predicar en público a los griegos, iba a la sinagoga. Y tú y yo también tenemos puntos de contacto con nuestra comunidad. Son puntos de contactos naturales, donde siempre vas usted a tomar café, donde siempre come tapas, el mismo patio de recreo en un parque, el mismo trabajo, el mismo mercado. Todo el tiempo tiene sus puntos de contactos. El que tiene Pablo aquí era con un contacto religioso, ¿verdad? Porque eran judíos, pero también buscaba puntos de contacto con los que estaban afuera. Con los griegos, y nosotros lo estamos aplicando de una forma amplia aquí. Esto implica, reflejando sobre sus puntos de contacto, vivir con una intencionalidad evangélica, si lo puedo decir así. Me explico con eso, una intencionalidad evangélica. Eso es absolutamente esencial en la plantación de una iglesia, ¿verdad? El comienzo. Sembrando, plantando las semillas del Evangelio y viviendo en sus ritmos naturales, yendo a los mismos lugares, teniendo esos mismos contactos y poco a poco cruzando ese puente con esas personas, dando ahí el testimonio del Evangelio en su vida. Esto debe ser un ritmo natural. También se puede hacer algo como iglesia. Yo le estaba hablando a los hermanos, yo creo que era ayer o anteayer, sobre no solo en sus vidas individuales, pero también se puede uno organizar como iglesia y tener esos puntos de contactos con la comunidad y seguir sobre eso por años. En la situación de nosotros en Norte California, el edificio, el templo de nosotros de la iglesia está enfrente de los edificios de la ciudad.
las oficinas oficiales, donde está el alcalde, etc. Entonces ahí estamos en puro frente de ellos y sobre los años hemos querido tener una buena relación con ellos. Por los últimos 5 o 6 años, después de estar ahí unos 28, los últimos 5 o 6 años, ellos nos han permitido nosotros, en Navidad, en la noche en cual ellos prenden las luces ahí de Navidad y el árbol de Navidad que tienen ahí en la ciudad, nos permiten a nosotros a pararnos ahí en la plataforma y dar un testimonio, explicar algo. Breve, me dice el alcalde, ¿verdad? Bien breve, pero ahí pueden hablar y decir algo. ¿Y por qué a nosotros? Hay como 30, 35 iglesias en nuestra ciudad ahí. ¿Y por qué la iglesia de nosotros? Porque por unos 15, 20 años hemos estado sirviendo la ciudad como iglesia en días de limpieza de las escuelas, a otros días organizando cosas para la ciudad. Solo un día a la vez, ¿verdad? Como 2, 3 veces al año, pero esa relación con ellos es un punto de contacto que nos abrió la puerta a nosotros a poder evangelizar en estos momentos. Pero quisiera que lo vean mejor primero desde punto de vista personal, ¿verdad? Como Pablo. Su punto de contacto era la sinagoga. Y entró ahí. ¿Qué hizo él? Él enseñó la palabra. Hay 4 verbos clave aquí. Discutió, dice versículo 2. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras. El verbo discutió significa razonar. Su fuente fue ¿qué? Las Escrituras. ¿Y cuáles Escrituras? No el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Esta era su Biblia. No sé si podrías predicar Cristo del Antiguo Testamento. Si te quito el Nuevo y te digo solo el Antiguo, ¿puedes predicar a Cristo? Bueno, tal vez vamos a Isaías 53, es un punto clave, pero él enseñaba, él explicaba el Evangelio del Antiguo Testamento. Segundo, explicó y presentó, versículo 3, explicando y presentando evidencia del Antiguo Testamento de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Explicó y presentó. Explicar significa revelar o exponer algo. Revelar o exponer algo. Como vimos anoche, si estuviste aquí en Lucas 24, ahí dice que Cristo les abrió las Escrituras a ellos. Les abrió las mentes y les abrió las Escrituras. Presentar o probar significa poner ante ellos un caso. Poner ante ellos un caso. Pablo argumentó que el Mesías sufriría y resucitaría de entre los muertos, y que eso todo se encuentra en el Antiguo Testamento. Bueno, nosotros escuchamos eso y decimos, ya, claro, eso es el Evangelio, pero esto no se entendía comúnmente. En sus mentes, el Mesías iba a ser un libertador victorioso. Y la anticipación era que él liberaría a Israel de Roma. Y la resurrección, del punto de vista de ellos, era algo futuro para todas las personas. No solo un hombre en el medio de la historia. Y especialmente, ciertamente, no el Mesías, porque no moriría en sus mentes. Entonces esto era algo muy diferente, me explico, ¿verdad? Muy diferente. Nosotros ya estamos acostumbrados a escuchar eso. Él presentó, explicó cómo eso fue cumplido en la experiencia de Jesucristo. Bueno, el punto es que Pablo ayudó a la gente
a entender lo que dice la Biblia y lo que significa con lo que dice. Otra vez, Pablo ayudó a la gente a entender lo que dice la Biblia y lo que significa con lo que dice. Y eso toma tiempo y toma paciencia. Y en este caso, era con personas que tenían la Biblia, si lo puedo decir así, ¿verdad? Tenían las escrituras ellas, pero todavía no lo entendían. Pero él hizo lo mismo, no lo hemos leído, pero él hizo lo mismo cuando llegó a Atenas, es decir, con paciencia explicó lo que dice la Biblia y lo que significa con lo que dice la Biblia. Y esto sigue siendo nuestra tarea. Sigue siendo nuestra tarea. Yo creo que hoy en día es más difícil comenzar con Romanos, si lo puedo decir así, que todo el hombre ha caído y Dios ha mandado a su Hijo para justificarnos solamente por la fe. Tenemos que comenzar en Génesis, más que en Romanos. Tal vez con católicos romanos, alguien que se digan como estos judíos, tienen algo ahí de algunos conceptos, ¿verdad? De Dios como creador, etcétera. Pero con muchos hemos encontrado nosotros que hay que comenzar en el principio. Hay que poder explicar cómo la muerte de un hombre, una crucifixión, encaje en lo que en el narrativo de la Biblia entera. Entonces hemos cambiado una parte de nuestro discipulado en la iglesia, porque hasta muchos de los cristianos que vienen de otras partes o los que se salvan ahí en la iglesia, nosotros no tienen un entendimiento del narrativo entero de la Biblia. Y entonces, ¿cómo es que encaja la crucifixión de Cristo en todo esto? Y para hacer eso, ¿qué? Requiere paciencia y mucho tiempo con algunas personas. Es parte de lo que quiero que vean aquí. El versículo 3 dice que anunció, eso significa proclamó también, habiendo establecido que la historia de la Biblia enseña que el Mesías sufriría y resucitaría, lo que después de explicar. Me explico yo, que primero explicó y después anunció, proclamó las buenas nuevas. Y el verbo ahí significa anunciar audazmente, anunciar con convicción. Entonces él proclamó, algún punto proclamó que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Rey. Versículo 7. Otra vez, esto sigue siendo lo que la gente necesita escuchar hoy. Algunos conocen algunas historias de la Biblia, digamos. Tal vez algunos llegan y todavía han oído algo sobre Noé o algo sobre David, pero todavía no entienden cómo encaja la cruz, los sufrimientos de Cristo y el por qué. Y cómo vamos a relacionar eso con mi salvación, etcétera. Bueno, ¿y qué fueron los resultados? Bueno, los resultados fueron mixtos otra vez, ¿verdad? Algunos creyeron, dice el versículo 4. Gloria a Dios. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, ¿verdad? Gracias a Dios, algunos creyeron. Y la forma de eso es pasivo. Fueron persuadidos. La implicación es que fueron persuadidos por el Espíritu Santo. Y el Señor todavía hace eso hoy en día. Amén. Otra vez, después de un tiempo escribiendo a los cristianos de Tesalónica, reflejando sobre esta visita, Pablo dice esto en 1 Tesalonicenses capítulo 1, 4-6. Yo creo que lo conoce. Él dice esto: sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Paro ahí por una pausa. ¿Cómo Pablo supo que ellos fueron elegidos? Pero él dice eso. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. ¿Cómo es eso? Él sigue. Pues nuestro evangelio
no vino a vosotros solamente en palabras. Siempre tiene que venir en palabras, ¿verdad? Pero no vino solamente en palabras esa vez, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Y qué evidencia hubo? ¿Qué fue el resultado? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Es una marca de fe genuina. Se dice así. Sí. Gracias. Una marca de fe genuina. Ese cambio de servir a ídolos, ahora servir a Dios en el medio de dificultades y poder experimentar gozo en el medio de todo eso. Eso es un milagro. Bueno, cuando enseñamos la Biblia, explicando cómo Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento, cómo se encaja la cruz de Cristo en todo el narrativo de la Biblia, el Evangelio da fruto. Y a medida que vivamos con la intencionalidad del Evangelio y le pedimos al Señor que nos dé una valentía santa, habrá frutos. Así que ten confianza, otra vez les digo, ten confianza en el poder del Evangelio. Hasta hoy en día también, y también en el Espíritu Santo. Multiplican la palabra. Se multiplicó la palabra y se multiplicó la iglesia. Eso sigue siendo. Pero también hubo una reacción negativa. ¿Verdad? Siempre hay diferentes reacciones. Versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. Organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Bueno, siempre hay una reacción negativa también, pero Pablo no incitó nada de esto. Él no incitó un motín, no llamó a protestas. Esto fue la reacción. Es verdad que él dijo que Jesús es rey. Es verdad que él dijo eso. Jesús es rey. Esto suena como una insurrección para algunas personas. Jesús fue acusado de lo mismo, ¿verdad? Pero Jesús mismo no enseñó ni llamó a la rebelión contra César. ¿Qué es lo que nos dijo él? Él dijo dar a César lo que le pertenece a César y darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Ante Pilato, él dijo, mi reino no es de este mundo. Así que nuestro llamado no es a alborotar las ciudades y formar unas turbas o algo así. Pedro en capítulo 2 del 1 de Pedro dice esto en versículo 13 a 17. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Así que no estamos llamados a hacer eso, a hacer problemas o alborotar ciudades, pero eso puede ser el efecto cuando las vidas están cambiadas. Puede ser el efecto en su familia cuando tu vida está cambiada por el poder del Espíritu Santo. Bueno, esto es lo que hicieron Pablo y Silas. Sin embargo, fueron acusados como personas que habían trastornado al mundo, porque eso fue el resultado de la predicación del Evangelio. Esto produjo fruto en el poder del Espíritu Santo. Ahora, el ejemplo de recibiendo la palabra en versículos 10 a 15. Lo que vimos primero es la predicación de la palabra y los resultados en Tesalónica, y ahora estamos viendo el resultado de cómo recibieron la palabra
en Berea. ¿Verdad? Esta combinación de cómo predicar la palabra, explicándola, anunciando con paciencia, explicando lo que significa la Biblia y ahora cómo recibir la palabra. En versículos 10 a 15. Vean versículo 11. Estos, hablando de los que están en Berea, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Los bereanos tenían corazones dóciles. Ser noble significa ser más generoso. Y esta es una cualidad de carácter que tenían ellos. Eran de mente abierta. No sacaron conclusiones precipitadas ni criticaron de inmediato lo que estaban escuchando. Estaban dispuestos a escuchar a Pablo y demostraron su carácter noble por cómo escucharon. ¿Cómo es que escucharon? Recibieron la palabra con toda solicitud. La recibieron con toda solicitud. Aquí hay una lección sobre cómo estudiar la Biblia. Santiago 1:21 dice, recibid humildemente la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Recibirla, ser humilde, escuchar la palabra de Dios. Salmo 119 dice, ábreme los ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Eso sería una oración maravillosa de hacerlo aquí cada vez que se entran a la iglesia, sentarse ahí y orar esto. Señor, ábreme los ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Y estas personas asimilaron todo con entusiasmo. Tenían apetito para la palabra de Dios, pero hicieron más que escuchar. Escucharon, ¿y qué más hicieron? Examinaron. Escucharon y examinaron, compararon lo que Pablo dijo con las Escrituras. No eran crédulos, si lo puedo decir así. No eran crédulos, demasiados son fácilmente engañados por maestros carismáticos que hacen todo tipo de afirmaciones, ¿verdad? Y nunca lo chequean con las Escrituras. Eso es la verdad. Pero los bereanos combinaron la receptividad humilde con el cuestionamiento cuidadoso. Ellos combinaron la receptividad humilde con el cuestionamiento cuidadoso. Y no sé si yo creo que los pastores de aquí que están dirían lo mismo. Siendo un maestro, yo agradecería una respuesta tan humilde pero reflexiva, así, ¿verdad? No crean solamente porque yo lo estoy diciendo. Examínenlo, estudienlo ustedes mismos. Así que hasta el día de hoy, Berea, ya saben ustedes, Berea se ha convertido en un adjetivo para describir el estudio cuidadoso y la comparación de escritura con escritura, etc. Y los resultados de este ministerio, esta recepción fue que, bueno, una vez más, los resultados fueron mixtos, ¿verdad? Algunos creyeron, versículo 12. Por eso muchos de ellos creyeron. Pero nota ahí, por eso. ¿Cómo que por eso? Creyeron porque escucharon, recibieron y examinaron. Escucharon, recibieron y examinaron. Y por eso muchos creyeron. Es capaz que algunos de ustedes han escuchado mucho, pero no son cristianos todavía. ¿Por qué? Porque solamente han escuchado, le entró aquí, le salió ahí, ¿verdad? En deber de qué? Escuchar, recibir y examinar, comparar, meditar sobre lo que dice la palabra aquí.
para que Dios vaya profundizando lo que significa lo que están escuchando, ¿verdad? Entonces, por eso dicen, muchos creyeron porque examinaron lo que estaba diciendo Pablo y lo compararon con las Escrituras. Así que les pregunto eso, ¿están recibiendo la palabra? Si la están recibiendo, no es solo escuchar, amén. Es no solo escuchar, sino recibirla, reflexionar sobre ella, examinar, comparar, y eso va profundizando la palabra en su vida y tiene un efecto poderoso en su vida también. Bueno, poner el mundo patas arriba, trastornar, eso suena revolucionario, parece una tarea insuperable hoy en día, ¿verdad? Pensar, vamos de verdad a ver algo así nosotros. Bueno, se refería a algo se refiere a algo muy simple, pero poderoso. Uno, vivir con la intencionalidad del Evangelio, comenzando con sus puntos de contactos naturales. En su vida, es el ritmo de su vida, buscando oportunidades con las personas que conocen esos puntos de contactos y comenzando a hablar con ellos sobre el cambio en su vida y la palabra de Dios. Plantar esas semillas del Evangelio. 2, enseñar la Biblia de una manera centrada en Cristo, ¿verdad? Explicando la persona y el ministerio de Cristo. Y 3, recibiendo la palabra de Dios con un humilde entusiasmo y un examen obediente para que usted pueda enseñar a otros. Recibir la palabra para poder explicar la palabra a otros. Y esto producirá fruto en el poder del Espíritu Santo. Y así es como Dios pone el mundo patas arriba. Pone el mundo patas arriba. Lo hace poniendo a los individuos uno a la vez al derecho. Él cambia su vida y los que están alrededor de usted están de patas arriba hasta que usted le explique a ellos el Evangelio y lo que significa la vida y la experiencia del Señor Jesucristo. Yo en mi vida he visto personas que han sido convertidos de diferentes, digo yo, que vienen de diferentes estilos de vida y vienen a la iglesia o los hemos contactado afuera. C.S. Lewis, ¿conocen el nombre? C.S. Lewis, C.S. Lewis se describió a sí mismo como un converso inesperado, así habla él de él mismo, un converso inesperado. Pero lo que yo quisiera hacer aquí, terminando, me gustaría leerles el testimonio de alguna persona moderna en nuestro tiempo aquí, en el contexto en que nos encontramos nosotros en los Estados Unidos y aquí también en España. Es el testimonio de una mujer que se llama Rosaria Butterfield. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado de ella. Rosaria Butterfield, quien describe su testimonio como mi caótica conversión. Mi caótica conversión. Es un poco largo y va a tener que tener paciencia conmigo, ¿ok? ¿Ok? Muy bien. Gracias. Estoy leyendo las palabras de ella que salió en un libro, su testimonio, traducido por un hermano mío, y entonces estoy leyendo exactamente como él lo tradució. Ella era una profesora lesbiana en una universidad en los Estados Unidos. ¿Ok? Voy a leerlo. Ella dice, la palabra Jesús se me atoraba en la garganta como un colmillo de elefante. Por mucho que tosiera, no lograba expulsar. Los que profesaban ese nombre, Jesús, provocaban tanto mi piedad como mi ira.
Como profesora universitaria, estaba cansada de los estudiantes que parecían creer que conocer a Jesús era sinónimo de no tener necesidad de conocer ninguna otra cosa. Tontos, sin sentido, una amenaza. Eso es lo que pensaba de los cristianos y de su Dios Jesús, que en las pinturas parecía tan poderoso como un modelo de anuncio de shampoo. Como profesora de letras inglesas y estudios de la mujer en vías de convertirme en una radical profesora titular, me importaba la moralidad, la justicia y la compasión del punto de vista de ellos, ¿verdad? No definido como la Biblia. Ferviente defensora de las visiones del mundo de Freud, de Hegel, de Marx y Darwin, me esforzaba por estar del lado de los desválidos. Valoraba la moralidad y probablemente podría haber soportado a Jesús y a su banda de guerreros si no hubiera sido por la forma en que otras fuerzas culturales respaldaban a la derecha cristiana. Está hablando de un punto de vista político, ¿verdad? En los Estados Unidos. Esto era en los 1990. ¿verdad? La ocurrencia de Pat Robertson en la Convención Nacional Republicana de 1992 me llevó al límite. Al límite. Él dijo, el feminismo, se burló él, anima a las mujeres a dejar a sus maridos, a matar a sus hijos, a practicar la brujería, a destruir el capitalismo y a hacerse lesbianas. Efectivamente, el megáfono del dogma cristiano mezclado con la postura política de los republicanos exigía mi atención. Espero que lo leí suficiente bien. Okay. Tras la publicación del libro, un libro de ella, tras la publicación del libro con el que gané mi puesto como profesora titular, utilicé dicha posición para apoyar las previsibles lealtades de una profesora lesbiana de la izquierda. Otra vez la posición política. ¿eh? Mi vida era feliz, significativa y plena de su punto de vista. Empecé a hacer investigación académica sobre la derecha religiosa y su política de odio contra los homosexuales como yo. Para ello, necesitaría leer el único libro que, en mi opinión, había desviado a tanta gente: la Biblia. La Biblia. Mientras buscaba a algún erudito de la Biblia que me ayudaría en mi investigación, lancé mi primer ataque a lo que yo llamaba la impía Trinidad de Jesús, la política republicana y el patriarcado. Y lo hice escribiendo un artículo en el periódico local acerca de la organización cristiana, una organización cristiana evangélica de esos tiempos, 1997. El artículo provocó que muchos me enviaran cartas en respuestas, tantas que puse una caja de cartón acá al lado de mi escritorio, uno para el correo de odio y otro para los fans, los que están apoyándola a ella. Pero una carta que recibí, de tantas cartas, una carta que recibí desafió mi sistema de archivo. No podía ponerla en esta ni en esa. Era la carta de un pastor, el pastor de la iglesia presbiteriana reformada de Syracuse, Nueva York. Era una carta amable e inquisitiva. Amable e inquisitiva. En ella, el pastor Ken Smith me animaba a explorar el tipo de preguntas que admiro. ¿Cómo ha llegado a sus interpretaciones? ¿Cómo sabe que tienes razón? ¿Cree usted en Dios? ¿Quién no discutía con lo que yo afirmaba en mi artículo, sino que me pedía que defendiera las
presuposiciones sobre las que lo había basado. No supe cómo responder. No supe cómo responder. Así que la tiré. La tiré. Más tarde, esa misma noche, la saqué. La saqué y la volví a poner sobre mi escritorio, desde donde me miro fijamente durante una semana, confrontándome a una división de cosmovisiones que exigía una respuesta. Como intelectual postmoderna, había adoptado la postura del materialismo histórico, pero el cristianismo es una visión sobrenatural del mundo, como habíamos dicho. Una cosmovisión sobrenatural del mundo. La carta de Ken perforó la integridad de mi proyecto de investigación sin que él lo supiera. Con esa carta, Ken inició un periodo de 2 años durante 2 años. Paciencia. 2 años durante los cuales no me llevó a su iglesia. No me llevó a su iglesia, sino que trajo la iglesia a mí, una pagana. Yo ya había visto bastantes versículos bíblicos en pancartas en las marchas de orgullo gay, ¿verdad? Pero él no se burló como ellos. Él se involucró. Así que cuando en su carta me invitó a que cenáramos juntos, acepté. ¿Invitaría usted a alguien así a cenar? Él me invitó y yo acepté. Mis motivos en ese momento eran sencillos. Seguramente esto será bueno para mi investigación. Contra Jesús. Pero ocurrió algo distinto. Ken y su mujer, Floyd, y yo nos hicimos amigos. Amigos. Entraron en mi mundo. Conocieron a mis amigos. Hicimos intercambios de libros. Hablamos abiertamente de sexualidad y de política. No actuaron como si esas conversaciones los contaminarían o los contaminarán. No me trataron como una página en blanco. Cuando comíamos juntos, ¿quién oraba? Oraba de una manera que yo nunca había escuchado antes. Sus oraciones eran íntimas, vulnerables. Se arrepentía de su pecado delante de mí. Agradecía a Dios por todas las cosas. El Dios de quien era santo y firme, pero lleno de misericordia. Y como Ken y Floyd no me invitaron a la casa, supe que podía formar una amistad. No me invitaron a la iglesia, supe que podía formar una amistad con ellos con confianza. Era el punto de vista de ella hasta ese punto. Empecé a leer esa Biblia. Empecé a leer la Biblia. Leí de la misma manera en la que un glotón devora. La leí varias veces. Ese primer año en múltiples traducciones. En una cena que organizamos, mi pareja y yo, mi amigo transexual, Jay, me acorraló en la cocina, puso su mano sobre la mía y me advirtió: esto de leer la Biblia te está cambiando, Rosaria. Temblando, susurré: Jay, ¿y si es la verdad? ¿Y si es verdad? ¿Y si Jesús es un Señor real y resucitado? ¿Y si es verdad que todos estamos en problemas? Jay exhaló profundamente. Rosaria, dijo él, fui ministro presbiteriano durante 15 años. Oré para que Dios me sanara, pero no lo hizo. Si quieres, oraré por ti. Seguí leyendo la Biblia, luchando contra la idea de que estaba inspirada por Dios. Pero la Biblia llegó a ser más grande dentro de mí que yo misma. Se desbordó en mi mundo.
Luché contra ella con todas mis fuerzas. Entonces, un domingo por la mañana, me levanté de la cama de mi amante lesbiana y 1 hora más tarde me senté en una banca de la iglesia presbiteriana reformada de Syracuse, sabiendo que llamaría la atención por mi corte de pelo. Me recordé a mí misma que había venido a encontrarme con Dios, no a encajar. La imagen que inundaba mi mente, en la que me vi a mí y a todos los que amaba sufriendo en el infierno, vomitaba en mi conciencia y me prensaba con sus dientes. Luché con toda lo que tenía. Yo no quería esto, no pedí esto. Pero las promesas de Dios vinieron sobre mí como una ola gigante. Un domingo, día del Señor, ¿quién predicó sobre Juan 7:17? Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Este versículo me llevó a considerar las arenas movedizas, así se pronuncia, movedizas, en las que estaban atrapados mis pies. Yo era una ilustrada. Me pagaban por leer libros y escribir sobre ellos. Esperaba que en todas las áreas de la vida la comprensión de algo viniera antes que la obediencia. Y quería que Dios me mostrara en mis términos, como yo quería, por qué la homosexualidad era un pecado. Quería ser juez sin ser juzgada. Pero el versículo prometía comprensión después de la obediencia. Después de la obediencia. Primero obediencia, que viene de fe, ¿verdad? Y después entendimiento. Luché con la pregunta, ¿realmente quería entender la homosexualidad desde el punto de vista de Dios? ¿O simplemente quería discutir con Él? Oré esa noche que Dios me daría la voluntad de obedecer antes aún de entender. Oré durante mucho tiempo a lo largo del día. Cuando me miré en el espejo, me veía igual. Pero cuando miré en mi corazón a través de la lente de la Biblia, me preguntaba, ¿soy lesbiana? ¿O todo esto ha sido un caso de equivocación? ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy? ¿Quién quiere Dios que yo sea? Entonces, un día cualquiera, llegué a Jesús. Llegué a Jesús con las manos abiertas y totalmente entregada. En esta guerra de cosmovisiones, ¿quién estaba ahí? Floyd estaba ahí. La iglesia que había estado orando por mí durante 2 años estaba ahí. Jesús triunfó. Jesús triunfó. El Señor triunfó. Y yo era un auténtico desastre roto. Estaba destrozada. La conversión fue un choque de trenes. No quería perder todo lo que amaba. Pero la voz de Dios fue como un canto de amor en medio de mi trágico mundo. Creía débilmente que si Jesús podía conquistar la muerte, podía enderezar mi mundo. Podía enderezar mi mundo. Bebí del consuelo del Espíritu Santo muy despacio al principio y luego apasionadamente. Descansé en privado, disfrutando de esa paz interior, luego en medio de la comunidad de la iglesia, y hoy al abrigo de una familia donde se me llama esposa, se casó un pastor, donde se me llama esposa y donde muchos me llaman madre y hermana. Amén. Mira, ¿qué te llamó la atención de ese testimonio? ¿Qué te llamó la atención? ¿El compromiso paciente?
y amoroso. El tiempo que se tomó explicando lo que significa la Biblia, no atacando en esos momentos, sino preguntando. Nuestro Señor, todavía, hermanos, hasta con personas como estas, en la sociedad de nosotros, tuya y de nosotros, el Señor todavía está poniendo el mundo patas arriba, al poner vidas al revés. Él tiene el poder, hermano. Yo le dije al hermano que cuando yo leí esto el domingo en el sermón por la primera vez en mi iglesia, el día anterior yo estaba luchando mucho. ¿Debo leer esto o no? ¿Debo leer esto o no? Yo sé que está escrito, pero ¿es verdad esto? ¿Puede ser tan poderoso? ¿Y qué van a empezar el pueblo mío si tomo 10 minutos al fin para leer esto? Esas palabras que usa ella ahí. Bueno, me convencí que claro que Jesús puede ser esto. Y entonces lo leí. Y fue un domingo. Cuando lo estaba leyendo, todas las caras estaban como de ustedes, ¿verdad? Así, viendo. Pero había una pareja atrás que todo el tiempo completo que estaba leyendo lo estaban así, viéndome así. Y yo pensaba, esto es un poco raro, no es el efecto que yo esperaba. Al fin del servicio se acercaron y me dijeron, mira, somos padres de esta hija de nosotros, que era un miembro de mi iglesia. Yo no sabía nada de esto. Somos los padres de ellas. Nosotros éramos miembros de esa iglesia y conocíamos al pastor Ken. Y te podemos decir que conocíamos a Rosaria. Y eso es la verdad. Y estaban visitando ahí ese día, de todos los días. Y nunca más lo he visto. ¿Por qué le digo eso? Porque para mí eso fue ese poderoso afirmación de Dios que sí, esto es la realidad. Y no solamente está escrito, te mandé una pareja que te pueden decir con sus propios ojos, eso es el poder del Evangelio. Amén. Oramos. Padre Dios, crea en nosotros esa confianza en el poder del Evangelio, esa paciencia con personas perdidas y también esa capacidad, Señor, de recibir la palabra como los cristianos de Berea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.